es el día que hizo el Señor, estaremos alegres. Mira que está a su lado, sonría. El Señor le ama, sonría. Hay motivos para sonreír, pero sonríale, hermano, no se quede ahí serio. Sonría, es buen tiempo, es buen momento para regocijarnos en el Señor. Y encomendamos este tiempo. Hoy es un tiempo muy especial. Hoy es el último domingo del mes y hasta aquí nos ayudó el Señor. Ha sido bueno con nosotros. Increíblemente, de la manera que lo hace, vienen las quincenas, el fin de mes, y hemos logrado salir de donde Dios provee. Aleluya. Y si esto ha pasado por tantos días, semanas, meses y años, ¿qué debe producir? Dígale que está a su lado, confianza. Dile, confía en Dios. Él proveerá. Confía, pon tu confianza en el Señor. Él provee, Él nos saca adelante. Vamos a hacer silencio entonces para ya no distraernos. Paz de Dios. Vamos a adorar a Dios también de esta manera. Bueno, si estás llegando a nuestra congregación, que nos da mucho gusto, hemos tenido visitas, porque la iglesia que no es visitada está condenada a desaparecer. Y aún la iglesia que no tiene niños, pues no hay futuro, ¿sí? Entonces nosotros somos una iglesia muy bendecida, somos una iglesia que cree en la doctrina fundamental, y una de las doctrinas fundamentales es la familia. La familia. No dividir jóvenes por un lado, adultos por otro, mujeres por un lado, niños por otro lado. No, esa es obra del enemigo. Él dice una casa, o sea, es el proverbio, es la regla. Dice que una casa dividida contra sí misma está condenada a desaparecer. Por eso la victoria está en la unidad, hermano, como familia. Pero recuerde que los que venimos a la congregación se forma de familias. La ciudad se forma de familias. El país se compone de familias. El mundo entero se conforma de familias. Dios inició este mundo con una familia, Adán y Eva. Y Dios va a terminar este periodo con otra familia, con otra unión, Jesucristo como figura del esposo y la iglesia como figura de la esposa, la novia que va a contraer nupcias. Cuando Él venga, Él va a tomar a su esposa, y son figuras literarias, pero que tienen mucho mensaje para nosotros. Vamos pues a regocijarnos. Hoy, casualmente, entrecomillado, nos toca el capítulo 19 de Mateo. Recuerde que en el capítulo 16 el Señor cambia, hace un bemol, cambia y deja de ser el mensaje a respuestas y defensas y a las multitudes, para que a partir del capítulo 16 Él dice algo que hemos estado repitiendo. Recuerde que ya del capítulo 16 vamos a continuar en el 19. Él dijo: yo edificaré ¿qué? Tu iglesia, la iglesia de Pedro, la iglesia de los evangélicos, la iglesia de los adventistas, de los testigos de Jehová, la iglesia de los unicitarios, la iglesia de dice Él, y yo edificaré, construiré mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Decláralo, hermano, a toda potestad y a todo aquello que tiene vida. Jesucristo es el Señor. Él es el Kyrios, Él es el dueño, y Él compró su iglesia a precio de sangre, hermano. No osemos quitarle o pretender, es la palabra correcta, la autoridad sobre su iglesia. Es el tiempo en que los líderes de las iglesias a nivel mundial le devuelvan al dueño lo que le pertenece. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Jesucristo. Aleluya. Todos nosotros somos administradores, todos, hermano, desde líderes hasta el último recién siervo que ha entrado a la iglesia. Y se espera, dice 1 Corintios 4, que todos los administradores seamos hallados fieles. Esa es una palabra sumamente importante para el Señor Jesucristo. Fidelidad. Repítala conmigo para que me ayude a despertar al que se está durmiendo. Dile: fidelidad. Fidelidad. Eso es algo que el Señor exige
que el Señor premia, que el Señor busca que sea claro en su creación. Fidelidad. De eso se trata. ¿Por qué? Porque Él muestra en los mandamientos. ¿Cómo abren los mandamientos? Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y celoso tiene que ver con, ¿qué demanda un celoso? Sano, es sano, no un celotipia, no uno que está enfermo, no. Estamos hablando de una relación sana, un amor sano que demanda fidelidad, aleluya. No es autoritarismo, no es impuesto. Una fidelidad impuesta nunca será fidelidad. En cuanto surja la oportunidad, huirá. Pero aquel que es fiel, el amor nunca deja de ser. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en Él, que Él es fiel y justo. Y Él dijo que nunca nos dejará. Siempre estará con nosotros. Y ese es uno de los conceptos que tenemos que grabarnos, hermano. Fidelidad. Fidelidad. Los musulmanes lo entienden mal. Ellos exigen fidelidad. Pero, ¿qué hacen? Dice que ellos matan a los infieles, se llenan de bombas y para ellos es entrar al paraíso sin ningún requerimiento más, porque ellos matan a los infieles, pero no es así. Entonces, hoy casualmente, ¿cómo ven ese título? ¿Conviene o no conviene casarse cuando hoy día? No, eso ya no es para mí, yo ya me casé. No, es sumamente importante porque muchos nos casamos y nos divorciamos y nos volvimos a casar sin conocer de qué se trata. Y Dios perdonó por ignorancia, hermano. Pero ¿quién es aquel, dice el Señor, que pretende construir una casa? No primero se sienta y saca cuentas, no sea que habiendo comenzado, no le alcance para terminar y venga a ser ¿qué? Avergonzado. Si hay algo vergonzoso es eso, hermano. En verdad y por experiencia se lo digo. Entonces vamos a ver, ¿conviene o no conviene casarse? ¿Qué sucede con casamiento, divorcio y recasamiento o nuevo casamiento? O sea, es un tema tremendo, hermano. Es un tema que no nos alcanzaría una exposición, porque recuerde que nosotros aquí la predicación es expositiva. Van a decir los jóvenes, no, ¿a qué vine si van a hablar de casamiento? Y yo no. ¿Cuántos casados y divorciados y recasados y traumatizados no pudiéramos decir por qué nadie me predicó acerca de esto antes de casarme? Así que si tú estás pretendiendo casarte, es menester mío y en las manos de Dios Espíritu Santo que Él me ayude a decepcionarte y no te cases sin haberlo meditado bien, para que no acarrees condenación sobre condenación. Y en verdad siempre les digo, ¿estás seguro de casarte? ¿Ya lo pensaste esto? Siempre que estoy siendo testigo de un pacto nupcial y siempre me dicen que sí, ya apresúrese. No lo han pensado. Les surge la fiesta, el pastel. Es que la boda, hermano, hermana y joven que están en tus planes casarte, de una vez te digo, no te angusties en la fiesta. No hay boda fea, no hay fiesta fea. ¿Quién en la fiesta está triste, hermano? Nadie. Y si está muy triste, no va. Pero todos a la fiesta vamos ¿de qué? De fiesta, vestidos de fiesta, con alegría, con gozo. El problema no es la boda, el problema, siempre lo digo, no es la fiesta, el problema es lo que viene después. Ya algunos entraron en depresión, ya están. Me hubieran dicho, nadie me dijo, sí te dijeron que iba a ser difícil, muy difícil. ¿Por qué el matrimonio es tan difícil, amado? Diga conmigo, por la dureza de nuestro corazón. Dígalo con amor, por la dureza de nuestro. No lo oí bien. Por la dureza de nuestro. ¿Cuál es la causa de todos nuestros males? Se llama codicia. Y es la dureza de nuestro corazón. Muy bien. Pero antes de eso, si usted se da cuenta, este capítulo 19
pareciera, Mateo 19, comienza hablando sobre, respondiendo el Señor a una pregunta de los fariseos. Y continúa en el verso 13, cuyos subtítulos en las Biblias, ¿cómo tiene ahí usted el capítulo 19, versículo 13, amado? Jesús bendice a los niños. ¿Cuántos estudiosos de la Biblia pueden observar algo aquí? ¿Qué están viendo aquí en este capítulo 19? ¿Qué están viendo? ¿Cuántos dicen? ¿De qué les dije? Nosotros somos, lo voy a dar una ayuda. Nosotros somos una iglesia familiar. ¿De qué está hablando el capítulo 19? De una doctrina fundamental. ¿Cuál es la doctrina fundamental aquí? La iglesia. Dios trabaja, con familias. Dios trabaja con familia. ¿Sí? Cuando un matrimonio se divorcia, no solo padecen los cónyuges, hermano. Si en Minatitlán al año hubieren 10,000 divorcios, ¿cuántos cónyuges serían? 10,000 y 10,000. Y sin contar niños, ¿cuántos niños sufren cuando hay una separación? Y sabe que el diablo le gusta dañar la mayor cantidad. Él sabe que si le pega a un hogar, se lleva mínimo 3, papá, mamá e hijo. Porque hoy día la familia, ¿quién instituyó esa ley? Luego le contesto. Pero por lo regular, pues, pongamos 4. Son 4 seres humanos cuyas vidas son fracturadas con un solo golpe. Si ya tienes 3 hijos, 3 más 2, ya son 5 que se van de un solo tiro. Satanás se especializa en golpear familias porque se lleva el botín completo, hermano. Tenga cuidado. Hoy estamos hablando, tocando trompeta como centinelas del Señor. Tenga cuidado. ¿Sí está oyendo? Muy bien. Vamos a continuar. Y hoy vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a ir del verso 13. Son solamente 3 versículos de esta narrativa. Le voy a dar lectura. Mateo 19, versículo 13. Si abre su Biblia, Mateo 19, versículo 13. Abra su Biblia, hermano. Cierre su celular, abra su Biblia. ¿Ya están ahí? Le doy lectura. Entonces, recuerde que son palabras de enlace. Él sigue la narrativa, Mateo. Entonces, después de que él le responde a los fariseos y a sus discípulos el tema del divorcio y del matrimonio, divorcio y recasamiento. No creo llegar a recasamiento, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Sí? Son 11:23. Cuando sean las 3 de la tarde, me dice, pastor, ya son las 3 de la tarde, ya vámonos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos del Señor les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mire, una narrativa, 3 versículos, pero es impresionantemente importantísimo, hermano. ¿De qué venimos? ¿De qué? ¿Cuál viene siendo la narrativa? Recuerde que en el capítulo 18
se le acercaron a Jesús sus discípulos. ¿Qué había en su corazón? Diga conmigo, la codicia. Cierran los 10 mandamientos. Cristo vive, no se me duerma, apenas estoy empezando, no sea así. Ya abro mi boca y ya se arrulla. Ya sacúdase, reprenda a esos demonios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, Mateo 18. Solo vea cómo va el tema. Y los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y más adelante leemos que va en el capítulo 20 la mamá de 2 de ellos, de Jacobo y de Juan, de 2 hermanos. ¿Y qué le fue a pedir a Jesús? Que en su reino pusiera a uno de sus hijos a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Cuántas mamás conocen ustedes así o eres una así? Tú quieres que tu hijo sea el rey de la escuelita y tu hija la reina de la primavera y la paseen por todo el pueblo en el coche, en lo alto del coche. Así somos como papás. Pero no es malo amar y desear lo mejor para nuestros hijos, pero si tú no conoces lo mejor, tú vas a dirigir a tus hijos a lo que tú crees que es lo mejor. Caminos que parecerán de vida, pero su final serán caminos de muerte. Checa bien a dónde vas a lanzar a tus hijos, porque quieras o no, sí o sí, tus hijos, dice la Escritura, que son como flechas en tu aljaba y tú los vas a dirigir. Tú tienes el poder de dirigir esas saetas. Tú tienes la tremenda responsabilidad de instruir a tu hijo. Porque dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Uno se quedaría con decir, ay, esos apóstoles que no entendían. Pero hoy día, hermano, ¿qué le impide a los niños llegar a Jesús? Sus propios padres. Sus propios padres. Porque si tú sabes lo que conviene y el camino que deben de tomar, y tú no los llevas, tú eres la primera piedra de tropiezo para tus hijos. Y el Señor lo dijo, hermano. Cuando sus discípulos mostraron lo que había en su corazón, que querían lugares prominentes en el reino de Jesús, ¿qué les dijo el Señor? Tomó un niño y les dijo, si ustedes no se hacen como este niño, no podrán entrar al reino de los cielos, ni siquiera podrás verlo. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Amado, tenemos que nacer de nuevo y ser como niños. Un niño es sumamente dependiente de sus padres. Confía en sus padres. Y el Señor les dice que para Él, en la escala de valores, el Señor que le está enseñando al pueblo judío en ese primer siglo. ¿Cuál era uno de los problemas ayer, hoy y será por siempre, hermano? El menospreciar. ¿Quiénes no eran reconocidos desde la antigüedad hasta el día de hoy? Dice, Él alimentó 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Sabes que mujeres y niños no contaban? ¿Cómo? ¿Pero eso por qué? Diga conmigo, por la dureza del corazón. El hombre que no tiene en cuenta a su mujer y a sus hijos es por causa de la dureza de su corazón. Es desobediente y es duro de corazón, duro de cerviz. ¿Qué es esto? El yugo se pone en la cerviz. La palabra cónyuge es 2. Ya se me están durmiendo de nuevo. Son 2 unidos por un mismo yugo. Por eso hablamos de la unidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser ¿qué? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Nosotros no podemos producir unidad, pero sí debemos guardar la unidad de Dios. Entonces, ser cónyuge es llevar en un mismo yugo, ¿quién? Ambos 2. Querer lo mismo. El problema de un matrimonio, me estoy brincando así, pero el que tenga oídos para oír, oiga. El problema básico de un matrimonio es cuando uno quiere ¿qué? Una cosa y el otro. Ahí no son cónyuges. Ahí no llevan ¿qué?
La victoria está en la unidad. La victoria de un grupo, de una iglesia, está en la unidad, hermano. Y recuerde que dice el Señor, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Pero ¿cuál es la clave que Él da en Mateo 18? Lo leímos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, esa es la tremenda importancia de la unidad. Dice, si tan solo dos de ustedes en la iglesia de Cristo se ponen de acuerdo, dice, sobre cualquier cosa que pidieren será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta qué tan importante es un matrimonio no firmado? Un matrimonio que, verdad, ya no sean dos sino uno. Y esto tiene que ver con los hijos. Porque, ¿qué es lo que nos mantiene unidos y vivos a un matrimonio? Aunque quizás ya estén las cruces sobre ese matrimonio, los hijos. ¿Cuántos ya llegaron? Los hijos. Porque uno es duro. Dice que habrá en estos tiempos, profetiza el Señor Jesucristo, dice que la maldad irá en aumento y el amor de muchos se escaseará. Hay gente sin afecto natural. ¿Qué es esto? Una leona ama a sus leoncitos, no se los come. Aún las víboras, hermano, aman a sus víboritas. Un padre, aunque ya no ame a la esposa o no ame a nadie, sea un ególatra, egoísta, codicioso, hay algo que sí hay probabilidades que le mueva: sus hijos. Pero el Señor profetiza, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ojo, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? Que el papá ame al hijo, que la mamá ame al hijo. Pero ya cuando una mamá bota a los hijos y se va, ten cuidado con esa mujer. ¿Y por qué no dice con el hombre? Porque la mujer es la que los parió. La que, si a una mujer ya no le duele dejar a sus hijos, ya estamos ante ¿quién? Una persona sin afecto natural. Tener amor por los hijos, dígame qué, ¿es esfuerzo? No, debe ser ¿qué? Natural. Entonces, cuando ya no hay afecto natural, los hijos no van a amar a los padres ni los padres a los hijos. Por eso Malaquías 3 al final dice que Él va a enviar a su mensajero para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice, antes de que yo llegue a destruir la tierra, Él va a llegar y va a destruir a los enemigos, pero Él está mandando. Lo que estamos haciendo nosotros como iglesia es fundamental, que se vuelvan las familias, los hijos a los padres y los padres hacia los hijos. No es individualismo, hermano. No es de que yo estoy bien y lo demás no importa. No, yo no voy a estar bien hasta que mi cónyuge no esté bien, hasta que mis hijos no estén bien, hasta que mi iglesia no esté bien. Todos debemos querer lo mismo y esto lo hace el Espíritu Santo, es la comunión por el Espíritu Santo. Entonces, pareciera casualidad, en el capítulo 19 del 13 al 15... del 10 al 12, no, estoy mal yo, no me dice usted nada, del 13 al 15 estoy bien. El Señor trata algo sumamente importante: los niños. ¿Qué estaba sucediendo en el primer siglo? Y siglos después, ¿cómo estamos? Los niños no importan. Sí, en el mundo, le doy una noticia, tampoco en las iglesias de Cristo. Los niños son como cristianos de segunda, tercera categoría. ¿Sabe por qué no le importa a los líderes de las iglesias los niños? Porque los niños no diezman. Los niños no cuentan. Lo que cuenta son los papás, porque los papás diezman. Y si los papás se van, se llevan el diezmo y se llevan los niños. Y hacen estrategias. Escuelita de niños porque le importan los niños. No, porque sabe que si traen a los niños, traen a los papás después. No, hay que traer a los padres, para que los padres realmente, con conocimiento de causa, encaucen a sus hijos correctamente. Aleluya. ¿Seguimos en el amén o ya no hay amén? Ya no está de acuerdo. ¿Seguimos en el amén? Entonces, ¿qué pensaron los discípulos del Señor Jesús? Eran los apóstoles, los llamados a ser apóstoles. Cuando vieron que tomaban a sus niños y en este acto se acercaban a Jesús, y ellos, cual guardaespaldas de hoy día, hermano, se los impedían. Cuando el Señor se da cuenta, ¿qué les dice?
Los reprende. Hay versiones donde dice que el Señor se aira y les dice: ¡hey! Dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él lo viene diciendo. Y Él viene diciendo: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeñitos. El Señor viene restaurando, hermanos. Él viene valorando. Él dice: cuidad que no menosprecies. ¿Qué es menospreciar? Ojitos acá. ¿Qué es menospreciar? No valorar, tener en poca estima. Y el Señor dice que Él en el cielo, en el reino de Dios, ¿a quiénes se valora más? Recuerda que esta ya es enseñanza pasada. Dice que los ángeles de los niños en el cielo miran siempre la presencia del Padre. Y uno dice: ¿qué es eso? Uno, cuando ya estás estudiando, aprendes las señales. El Señor está hablando ¿de qué? Mirad que no menospreciéis a uno de estos niños, de estos pequeñitos. Y Él da el ejemplo, porque Dios nunca te exige nada que Él no haya hecho. Dice: los ángeles que el Padre manda a cuidar a estos pequeñitos no son ángeles así como de tercera, cuarta, no, son principales, porque cuando usted ya entra en el tema de la angelología, los ángeles que se presentaban delante de Dios eran de los de ya más rango. ¿Están escuchando eso? Entonces el Señor le está diciendo: los ángeles que yo, el Padre, hemos mandado a cuidar a los pequeñitos no son cualquier tipo de ángeles, son ángeles especiales. ¿Cuál es el mensaje? Amén. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios está diciendo que a Él le importan los niños, pero ¿cuál es la realidad de la raza humana? ¿Importan los niños? No. No hubiera pederastas que hay que colgarlos y colgarles. Hay comercio de niños. Hay tráfico sexual con los niños. Entonces, los discípulos pretendieron que estaban haciendo bien. Dicen: no estorben, no molesten al Señor. Dígale que está a su lado: los niños no molestan, hermano. Los niños son de Dios. ¿Molestan a quién? A los que no tienen amor. Porque el amor no se encoleriza. Claro, no es de decir: pues entonces me puede caminar encima y hacerme. No. Estamos hablando con personas inteligentes, con personas maduras, con personas que tenemos que, dice Hebreos, Dios al que toma por hijo lo disciplina, así como nuestros padres nos disciplinaron. ¿Quieres hacer un futuro delincuente? No crees en él. El sentido de la responsabilidad. Rapidísimo, una cápsula. ¿Cómo se hace alguien irresponsable? Cuando tiene a superpapá y a supermamá. Desde que están pequeños, hermano. Todo le libra a superpapá y supermamá. Y a mí me tocó luego ver adolescentes ya drogados, alcoholizados, estrellaban, despedazaban la camioneta, el coche, y llegaba superpapá con la cartera y no me toquen a mi hijo. Y la mamá atrás. Sigue así, va a ser el futuro delincuente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, no nacemos con responsabilidad. Es uno de los sentidos que se crean. Y para esto tiene que haber disciplina. Ok, me regreso, porque luego cuando los veo serios digo: no me está entendiendo, me regreso. ¿Qué es lo que el Señor hizo con ellos? ¿Qué querían los padres que hiciera Jesús? Que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y el verso 15 nos dice que efectivamente el Señor estaba de acuerdo. No era una práctica pagana, no era una práctica indebida. Él aprobó. ¿Qué práctica aprobó el Señor? Que los papás trajeran a los niños delante de Él, y Él, que valora a los niños, ama a los niños, Dios nos muestra que los ángeles especiales cuidan a los niños. ¿Cuántos están ahí? Y de ahí sale la fábula de ahí de la iglesia vecina, que angelito de la guarda, tú que me cuidas, tú que me guardas, la. Pero no es así, hermano, bíblicamente hablando.
Porque después, ¿qué es lo triste? Que cuando algo se hace muy así, pasa a ser eso, una fábula, una fantasía. Mire, hay cristianos de años que ni siquiera creen que hay ángeles, ¿no? Pero ya sería irme muy largo. ¿Cómo termina la narrativa? Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, él aprobó que traigamos a los niños. Hoy día, ¿cómo presentamos a los niños a Jesús? Recuerde, la Santa Cena o Santa Comunión o la Mesa del Señor, nosotros la practicamos cada primer domingo de mes. O sea, hoy es el último domingo de mes, el próximo domingo no vienen, porque ya saben que es Cena del Señor. ¿Y por qué no vienen? Porque dicen, es que yo ando mal y no me quiero enfermar y morir. Arrepiéntete y no va a haber problema. Pero no quieren dejar el pecado. No ustedes otros que cuando ya oyen, ya saben que cada primer domingo de mes es Cena del Señor. Ok. ¿Qué hacemos en esa Cena del Señor? Es una declaración pública. Diga conmigo, es una declaración pública. Dice, cada vez que practiques, que hagas esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerde, nosotros somos testigos, somos luz, somos sal. Dios ocupa muchas terminologías para esto. Entonces, yo tengo que declarar delante del mundo, ¿sí?, mi fe. Entonces, el venir y participar de la Cena del Señor es una declaración pública de mi fe interna. Por eso lo hacemos. Porque además dice el Señor que no nos debemos avergonzar de su evangelio, de Él y de su evangelio. ¿Qué otra cosa representa? El bautismo. El bautismo salva, hermano. El bautismo en agua no salva. Pero sí es que una manifestación, una declaración pública de una determinación de mi corazón. Yo decido de ahora en adelante renunciar al mundo, renunciar a toda la herencia cultural, filosófica, psicológica y entregarme al Señor Jesús. Eso representa el bautismo. Con una vez que usted haga esa declaración, ¿ya? No. Eso es señal de ¿qué? Por ejemplo, usted viene, porque ese es el mal que se genera. No, si a él ya lo presenté en la iglesia evangélica, ¿hace cuánto? Pues como 15 años y ya tiene un monstruo. Todo tatuado, no tengo nada contra los tatuajes, pero desgraciadamente lo que hay dentro siempre se manifiesta así. Su pelo largo, todo tatuado, toda la cara toda descompuesta. Dice, no, pero a él yo lo presenté hace 18 años, pastor, en la iglesia. Hermana, hermano, ¿no te dijeron que no nada más? La manifestación pública de mi fe tiene que ir acompañada de mi vida práctica. Buenos días. ¿Cuántos están entendiendo? No basta con decirle al mundo, yo soy cristiano. Por eso le dije, la práctica hace al maestro. ¿Cómo está tu práctica? ¿O nada más vienes el domingo? Cada domingo. ¿Y de ahí qué? Y tú piensas, cayendo en la mentira del diablo, que después eso te avala, te autoriza para que vivas como quieras. ¿Cuántos dicen no, no, no? Cuando venimos el domingo aquí, no venimos para ser cristianos, venimos porque somos cristianos y es una declaración pública de mi vida privada, hermano. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de Dios, la salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero nosotros tenemos que manifestar públicamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí estamos ahí? Porque hay muchos que vienen a la iglesia, pero luego todos los días de la semana esconden su Biblia. No hay Biblia en sus vidas. No hay un lenguaje bíblico. No hay un mirar bíblico. No hay un andar bíblico. Solo nos ponemos el disfraz para los días de culto. Dejemos eso, hermano. Usted y yo tenemos que ser personas entendidas de los tiempos. Debemos de ser entendidos de la doctrina. ¿Por qué el Señor
barrió el liderazgo y lo que estaban enseñando cuando Jesús llega. Ya había una iglesia, y es lo que vamos a ver. Los fariseos de continuo se fueron contra Jesús para tentarlo, para provocarlo. Eran malos, eran malignos. Y eso debemos tener cuidado de la levadura de los fariseos. Pregunta de examen: ¿cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y todo corazón humano es ¿qué? Nada más dos. ¿Cómo es tu corazón, hermano? Doble moral, doble lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la Cena del Señor? Que es un acto que manifiesta mi fe. El bautismo en agua y el presentar a los niños, ¿sí? Ahora, con que usted como papá, si hoy, por eso le dije, casualmente, ¿no? Hoy nos tocó este pasaje, ¿no? Pero hoy vamos a presentar a un niño, y si alguien tiene sus niños que no ha presentado, ojo, pero tienes que venir ¿con qué? Conscientemente que no es una cura milagrosa o una vacuna que usted le va a poner a su hijo. No, usted puede traer a su hijo y presentarlo delante de Dios y de las miriadas de ángeles, hermanos, pero si usted no se compromete con su hijo, eso y nada es lo mismo. ¿Cómo? Sí. El que yo le diga: a ver, ¿cuántos repite conmigo esta oración? Señor Jesús, te abro mi corazón y te dejo entrar en él como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Usted ya es salvo. Mentira. Eso no es así, no es vacuna, hermano. No es un mantra. Abajo con eso, no. Es realmente, se va a notar en mi corazón que algo pasó, en que este árbol que soy yo, su fruto va a empezar a cambiar. Esa es la práctica de mi fe. Lo que yo creo acá se manifiesta todos los días de mi vida. Dejemos de ser cristianos de ocasión. Ya no bautizo a mi hijo en la iglesia popular. Ahora no, ahora ya lo presento en la iglesia evangélica. Hermano, eso y lo otro sin tu compromiso es lo mismo, es nada. Ya está ahí. Yo voy a venir aquí y declarar públicamente: Señor, estoy consciente de lo que estoy haciendo, porque me estoy comprometiendo no primariamente con mi hijo. ¿Con quién me estoy comprometiendo? Con Dios. Que en cuanto dependa de mí, voy a dar la vida por mi hijo. ¿Sí se oye? Porque ese es el compromiso. Dios promete su parte. Pero ¿cuál es tu parte, papá? Comprometerte. Me mandaron un mensaje de Jalapa, una hermana, que esa hermana le compartí el evangelio hace, como 23 años, calculo. 20 aquí, más que anduvimos misionando antes de hacer esta misión. Y empezamos grupo de oración en casa, un departamentito que teníamos, y allí llegó esta hermana, Patricia Vargas, y venía con toda su filosofía y toda psicología del mundo y shalala, como dicen, y Dios me dio la dicha de compartirle el evangelio, y hubo un cambio, hermano. O sea, hasta donde yo la dejé visible, una operación interna. Y pues se tuvieron que ir a Jalapa, y antes de irse su hija de Patricia, Paola, pues ella es psicóloga, ¿no? Psicología y todo eso. Y yo dije: ay, me gustan los psicólogos, los filósofos, eso me gustan. Y Dios me permitió hace, ¿qué es? 8, 9 años, 7, no sé cuántos ando, 9. Ella venía acompañando a su mamá. Como vienen los muchachos, hay confianza, Pau, de que cómo vienen tus hijos adolescentes contigo. Pero si ella no hubiera venido con su mamá, no hubiera escuchado la palabra, hermano.
Así que trae a tu hijo y tú lo miras y tú dices, tenga fe que sí puede Dios hacer la obra si la hizo en ti. ¿Por qué no la va a hacer en tu hijo que no es como tú? Sonríe, el Señor le ama. ¿Cuántos dicen, hermano? Yo les digo cuando me dicen, ¿cómo la ve, pastor? Mira, yo no conozco a tu hijo, no te conozco a ti, pero yo me conozco de dónde me sacó el Señor. ¿Y sabes qué digo siempre para acicatearme? Si Dios lo hizo conmigo, el otro, no hombre, hermano, son caperucitas rojas porque yo sé dónde andaba. Y yo sé la maldad, la perversión, la dureza, la bajeza de mi corazón. ¿Cuántos dicen aquí amén? Yo sé dónde andaba metido. Yo sé cuál era mi deleite. Yo juraba y perjuraba. No, si a mí, yo aborrecía a los que andaban con Biblia bajo el brazo. No tiene usted idea de lo que ya les decía. Cuando ya andaba yo drogado y alcoholizado, hasta miedo tenía. Ya había unos pobres que pasaban donde yo crecí, mi adolescencia diabólica, era un callejón, hermano. ¿Y sabes qué sabía yo? Que se libraban de ahí. No, se debe estar el loco ese. Y yo les digo, si Dios rompió mis cadenas, ¿usted cree que no podrá romper las cadenas de sus hijos? Adolescente, sí que sí, hermano. Dios lo hará otra vez, Dios lo hará otra vez, volverá a abrir el mar. Él sigue dando libertad a los cautivos. ¿Hay alguien vivo esta mañana? Y se dio la ocasión ahí en el patio. Le prediqué a Pau. Ahí le prediqué el evangelio. ¿Y sabe qué dicha, hermano? Que Dios le alcanzó. Y ya luego cuando no podíamos subir, empezamos a subir predicaciones de esta iglesia en el 2019, cuando la pandemia que cerramos un año era agonía, hermano. Y empecé con mis hijos a grabar y subir. Pero a veces se nos descomponía la computadora y todas esas cosas que cuestan y pues dejábamos de subir. Y ya me escribía Pati, pastor, dice mi hija que por qué, que si ya no suben y todo. Y no, hay que subir. Hay que estar allí porque también es un barco de pesca, hermano. Llegó el jueves Efraín. No volteen a ver, es un joven. Y llega, y yo soy dinosaurio de la vieja época, hermano. Para mí el evangelio se predica así. Y él dice, vi la iglesia en Face y vine a verla. Y vino el jueves. Y el jueves estuvo aquí con nosotros. Y ya vino hoy, domingo, digo, o sea, el Señor está en eso. Y hay muchos que así han llegado, hermano. Así que me comenta, porque yo no había podido hablar con Paola, me comenta su mamá, hay mucha confianza con ella, con su abuela Pinita. Yo me adopté con Pinita, la adopté como mamá. Pinita tiene ¿qué? 93, 94, 92, está joven. Y me dice Pati, o lo dices tú, Pau, ven conmigo, que ella se fue a España. Allá Dios le dio la dicha de iniciar y de continuar. Ven, Yago. Un niño, yo a Yago ya lo conozco porque tenemos la bendición de las redes sociales. Y ahí veía yo. Porque Dios me dio la bendición de predicarle a Patricia, alcanzarla para Cristo y me glorío en el Señor. Y se lo pongo de ejemplo para que usted predique, hermano. Mire, Pati ya fue alcanzada en mi ministerio y de ahí también su hija. Y vamos ahora a bendecir a este joven. Yago se llama, ¿sí? Entonces Paola se fue a España, pero Dios la alcanzó. Ella siguió alimentándose y cuando ya tuvo su bebé y todo, dijo, mi deseo, ¿sí estoy bien o lo dices tú? Es cuando vaya a Minatitlán a ir a ICM, dice, y presentarle a mi hijo al Señor. Y ese es el motivo. ¿Y sabes qué coincidió? Que hoy nos tocó Mateo 19, que Dios, Jesús, bendice a los niños. Y ella está consciente, ella sabe. Y yo sé que siendo su mamá Patricia, ella está consciente, porque si algo es Patricia, yo le decía, es que esta Patricia es farisea, hermano. Es que sí. No es que a mí me gusta hablar la verdad, pastor Leo, pero ponle un poquito de miel, le digo, tú, qué bruto. Y ella sabe, está consciente de lo que hablamos. Nosotros aquí no bautizamos niños ni adultos.
Nosotros presentamos a los niños al Señor, pero cuando los papás están en el entendido de que estás consciente de lo que estás haciendo, porque tú aquí, Yago no va a tomar compromiso con el Señor, tú vas a tomar el compromiso con el Señor y tú le vas a dar cuenta al Señor del camino que le marques a Yago. Si ven a Yago ahí, o pásate un poquito más para acá, porque por acá te quieren ver. Y tómale imagen para mandárselo allá a la mamá, porque me encargó pastor. Claro que sí. Y le dije, casualmente nos toca, Jesús bendice a los niños. Ahora, hace ya muchos años, cuando presenté a mi hija en la iglesia, yo no entendí lo que me dijo el pastor. Me dice, Gustavo, ahora que presentas a tu hija, pues fue la primer bebé que tuve, me dice, si Dios la llama al ministerio, ¿estás de acuerdo? Y yo dentro dije, no, si esa es mía, ¿cómo es que Dios me la va a llamar y me la va a quitar? Pues ahí tuve que decir, estaba yo en público, dije sí. Y lo he vivido, el llamado de los hijos, hermano. Así que, ¿cuántos le dan gracias a Dios por la vida de Paola, por la vida de Yago? Tiene 5 años, Yago. Es nuestro hermanito, ¿cómo se diría? Hispano-mexicano. No lo he oído hablar, pero pues sin duda. Pero dice Pau que ella le habla normal como mexicana y allá pues lo que escuche, ¿no? Pero bueno, quiero que nos unamos. Es un acto espiritual en el cual ella sella ¿qué? Un pacto espiritual con Dios. ¿Es suficiente? No. Ella tiene que ser ejemplo para su pequeño, porque dice la Escritura, y hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque su ángel o sus ángeles ven el rostro de mi Padre, o sea, están delante de Dios. Dios está enseñándonos que no debemos menospreciar a los niños y tampoco a las mujeres, ¿sí? Valorarlos, hermano. No puede haber una iglesia completa, una iglesia que solo esté con el autoritarismo del varón. Caer en manos de un gobierno de puro varón es un riesgo, hermano, porque el varón por naturaleza es mandón. Mire, me salió. El varón por naturaleza es mandón, es el león. Primero come el león y después los leoncillos, y a lo último, si queda algo, la leona. ¿Que tengo oídos para oír? Tenemos ese problema los varones, porque es algo que Dios nos delegó, está en nuestro ADN. Pero cuando ya Cristo viene a ti, tú debes de entender que eres el mayor para guiar tu casa. Que a ti se te dotó con poder, con autoridad, con fuerza, pero para edificación de tu casa, no para humillación de tu casa. Entonces, Pau, delante de Dios, delante del Señor, delante de su iglesia y delante del ángel de Yago, prometes a Dios seguir como hasta ahora, instruyendo a Yago en el camino del Señor, esforzarte y en cuanto dependa de ti, ser ejemplo para su vida. Y si viene la niña, pues adelante. Que Dios bendiga tu hogar, tu esposo, tu hijo. Que Dios bendiga esta casa. Oramos. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? Bendecir. Es bien decir. ¿Qué usted desea para Paola? ¿Qué usted desea para el pequeño Yago? Que así como Dios la guardó y la alcanzó a ella, que Dios la siga guardando y que Dios siga haciendo su obra en la vida de Paola y en la vida de su hijo. Le damos gracias al Señor y dice la Escritura que el Señor, imponiéndole las manos, oró por ellos. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo, vamos a bendecir
imponiendo manos, la vida sobre Yago. Padre, y es en tu nombre y en la autoridad que tú nos has dado que como iglesia podemos bendecir, y lo que bendijéremos, tú lo bendecirás. Padre, hoy bendecimos la vida de Yago. Lo encomendamos delante de ti, Señor, su caminar, su sentar, su levantar, que tú lo guardes y lo libres de todo mal, Señor. Que trabajes en él y que él siga creciendo como hasta ahora, que crezca en la gracia y en el conocimiento. Pedimos gracia para él delante de esta humanidad. Guárdale, líbrale de todo mal. Y gracias, Señor, por la dicha de poder ver tu obra avanzando, que no hay distancia que impida tu salvación. Hoy te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia sigue diciendo amén. Sale, mi amor. Esto es lo hermoso. Seguimos ahora, les dije que íbamos de atrás para adelante. Y ahora vamos a ver esta lectura del versículo 1. Tengo que darle lectura para que todos sepamos de qué se está hablando. Y doy el aviso a aquellos padres que están empezando y que no han presentado a sus hijos. Yo le digo, no se apresure dice, cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa en proferir el juramento. Dice, acerca más tu pie para oír, que para decir, sí, yo también quiero. No, esto no es moda, hermano. Esto es un compromiso. Esto es estar entendido. Por ejemplo, yo no le dije nada a Paola, ni que hemos cruzado mucha información, pero de ella estaba que hasta cuando viniera a Minatitlán quería presentarlo en esta iglesia local. Entonces yo digo, ok, y les digo, y casualmente estamos en el capítulo 19. Damos gloria al Señor. Ahora, cuando usted diga, yo quiero presentar a mis hijos, gloria a Dios, pero dése cuenta la promesa que va a hacerle a Dios de guardar a sus hijos. ¿Sí? Si estás casado, tienes tus hijos y no los has presentado y los vas a presentar, de antemano te digo, ¿cuál va a ser tu compromiso? Tienes que estar en el entendimiento que a tu cónyuge no lo puedes dejar. No lo debes dejar, perdón. ¿Puedes dejarlo? Desgraciadamente sí. Y los hechos hablan. Pero no debería ser así. El compromiso con Dios es así, hermano. Dios no nos obliga, es de nuestro corazón. Y tú tienes que arreglar tu matrimonio, hermano. Se acabó la palabra divorcio. Si tú vas a presentar a tus hijos, queda sepultada. No existe. ¿Por qué? Porque para ti es más valioso la vida, el alma eterna de tus hijos que tu comodidad. Porque ¿por qué hacemos divorcio? Por comodidad. Ya me cansé. Cada quien por su lado es lo mejor, ¿verdad? El clásico. Pues se engañan, son egoístas, son adúlteros. Muchos se quieren. Ya me adelanté, voy a leer primero. Vaya conmigo. Mateo 19, verso 1. Aconteció, recuerden, son palabras de enlace, en una narrativa, el narrador viene dándole este ritmo. Ahora está en esta región, ¿sí? Y dice el verso 19, capítulo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿sí?, de la parábola que él acababa de nombrar, dice, se alejó de Galilea
y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos. Esto es clave, es el versículo clave. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Recuerde, ¿es legal el divorcio? Están preguntando los fariseos a Jesús. Verso 4, él responde. Él respondiendo les dijo, signos de interrogación: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mire la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Y cuando lanzamos el aviso que vamos a hablar si era conveniente casarse hoy día, y casamiento y recasamiento, se llenó la iglesia. ¿Por qué? Porque todos vienen a ver qué causa encuentro, algún causal de divorcio, que diga Dios en su palabra, que diga el pastor, y ¡zas! Mañana empiezo, ahora el día primero de ¿qué mes estamos? Agosto, empiezo libre como el viento. No. Dile que está a su lado, no hay divorcio. ¿Cómo? Él respondiendo, ¿cómo le responde el Señor? Mire, para que usted lo aprenda, ¿cómo responde en la apologética el Señor? ¿Cómo debes responder cuando viene una pregunta sediciosa, maligna que te hacen? Él le responde con otra pregunta. ¿Qué hace el Señor? Le preguntaron y él es ¿qué? Si usted se da cuenta, esa es una técnica, una estrategia, un estilo del Señor Jesús. Y como nosotros tenemos que ser como nuestro maestro, cuando alguien viene y tú sabes, ahora no somos Jesús, él sí sabía el corazón y la mente de los fariseos, porque específicamente llegaron ¿para qué? Para probarle, para ver si lo podían hacer caer. Desde ese momento ya usted tiene la respuesta. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, diga conmigo, al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no tiene autoridad el hombre para separarlo. Mire, otra pregunta. ¿Pero qué había en el corazón de ellos? Jesús lo sabía. Vea la intención de la otra pregunta. El Señor les rompe el primer argumento, pero ellos dijeron: ok, sí, ya nos ganó. No, ellos regresan ahora y le dicen esto: ¿por qué pues, mire la astucia, la maldad, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Hermano, ¿por qué es el divorcio? ¿Cuál es el problema de un hogar que ya no quieren para adelante juntos? La dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Cómo la tipifica el Señor de Israel? Dice: porque tú eres una nación de dura cerviz. ¿Qué es alguien que es duro de corazón? Que tú le dices: mira, es que este es el camino. Mira, es que tú tienes que amar y perdonar como Jesús amó y perdonó a la iglesia. Sí, pero no. ¿Sí se ha topado con ese tipo de personas? Es que ya no siento. Error, error, error. Vimos el jueves el perdonar. Hasta que sienta perdonar, no, hombre. Se van a morir de viejos y menos vas a sentir, porque entre más viejo más duro. Diga conmigo, entre más viejo más duro. En todos los aspectos. Si tú te mueves por sentimiento, tú eres de los sensuales. Porque recuerde que el sensual no solo tiene que ver con el área pornea. No, el sensual es de aquellos que todo les quieren sentir. Ay, es que no me siento bien. Es que no siento hacerlo. No, hermano, ¿a poco es bonito perdonar? No, si lo que uno quiere es
pero deje él. Es que no lo siento. Es que ya no siento nada por ti. Hasta parezco canción. Pero, amado, el amor no es una emoción, es una decisión. Amarás. Esos que se casan y luego dicen, ay, que le prometen el sol, la luna y las estrellas y tú la más bella, y luego después las cosas ya no le gustaron, ya no lo siente. Y piensa que ¿por qué se quieren divorciar? Es que ya no sentimos lo mismo. ¿Y quién te engañó que es de sentir? Casar no es de sentimiento, es determinación. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Primero es obedeces y luego sientes. Primero es el deber, luego el placer. Abajo con eso del hedonismo, que todo es que ya no siento. ¿Y sabe qué es lo que hacen los falsos profetas liderando iglesias? Todo lo trabajan, ¿para qué? Para el sentimiento. Siéntelo, hermano. ¿Sientes qué, hermano? Siéntalo. A ver, tecladito. Profundo, respire. Deje ir los malos pensamientos. De esos cultos cristianos a los cultos que hacen en esas, ¿cómo se llaman? Iglesias espiritistas, son iguales, hermano. No es lo que sientas, es tu deber. Porque Dios no te está sugiriendo, Dios te está ordenando. ¿Cuántos ahí todavía dicen amén? ¿Cuántos dicen, si fuera por sentir, yo no estuviera aquí, hermano? Te lo prometo, no estuviera en este lugar ni con el llamado que tengo. Porque muchas veces, si tú te apoyas en el sentimiento, eres hombre muerto. Y usted no tiene idea que ya no es pandemia, es cuando es mundial, ¿cómo se llama? Porque pandemia es el local, pero cuando ya es mundial, eso es pandemia mundial. Endemia. No, en endemia es local. Epidemia ya es mundial. El divorcio, hermano. Y de eso le hablo porque lo sé. Porque muchos dicen, ¿no conoces la historia de ese pastor? Ven, siéntate, pero tráete la cafetera porque es largo. Casamiento, divorcio, recasamiento, adulterio y todos los perjurios que pueda usted imaginar. Y algunos por ahí también tienen su historia. ¿O no? Y el Señor extendió su misericordia. Y vamos a avanzar. Si se dan cuenta que este es un tema álgido, ¿por qué? ¿Por qué es un tema álgido como el del capítulo 16? ¿Por qué hay tanta lucha de que si Pedro es la roca, que si Pedro tiene las llaves? Recuerda, ¿es por qué, hermano? Es por la codicia y la dureza del corazón. Porque los católicos quieren ser dueños de Pedro. Que se queden con Pedro y nos dejen a Jesús en paz. Es el decir, es que ¿por qué los fariseos no soportaban a Jesús? ¿Porque su teología era contraria? No, porque Él venía a quitarle su poder y autoridad y sus canonjías. Ellos lo que estaban peleando era la dureza de su corazón, la codicia. Por eso es que hay muertes en las iglesias, porque nadie quiere ser el humilde y manso de corazón. Todos queremos imponer. ¿Por qué en un matrimonio que se llevó al altar, sea en una iglesia, un registro civil o bajo un árbol, es todo amor, todo buen pensamiento, y a la vuelta de 2, 3 bemoles, ¿qué? Se dejaron. ¿Cómo? Pero si derrochaban miel, pues se hizo hiel y ya no se soportan, no quieren verse, se aborrecen y dicen que es el más craso error que hicieron en sus vidas, casarse con el innombrable ese o la innombrable la otra. ¿Y sabe qué, hermano? Yo he sido testigo de más de uno. Y a veces digo, yo no sé, como que la mano no me está saliendo bien, hermano, se me están divorciando mucho. ¿Será que soy yo el culpable? Porque no les eché bien la bendición. No, hay que explicarles bien. Yo he determinado algo y se lo he dicho y se lo repito. Yo no vuelvo a ser testigo.
aval de oficiar matrimonio con gente que no conozco, porque no soy cura. ¿El cura católico conoce a los que va a casar? No, él nada más lo que voltea a ver la secretaria y dice, ya pagaron. Vengan para acá. ¿Quieren con piano, con tapete? ¿Sí se da cuenta? Hermano, ser testigo de alguien es conocer a alguien. Yo ya se lo dije claro, hermano. Y los que conocen la historia de esta iglesia y la historia del ministerio saben, hermano. Ya les digo, pastor, por ahí andan unos muchachos y que no son nuevos, pero... Y les digo, les profetizo antes, les digo, quieren casarse, por eso bien. Y sí, ya están aquí, le juegan al cristiano y cuando ya se casan y todo, bajan los ángeles y todo, ya al rato ya los dejas de ver. Porque esa es la mentira del diablo, que si piensas que si porque haces tu boda en tal lado, que si participas de esto, ya tienes la vacuna. No, no, no y no. Es un trabajo arduo, es una lucha pero férrea contra mi naturaleza egoísta. ¿Por qué el matrimonio es tan difícil? Porque soy ególatra, soy egoísta, solo me preocupo yo y ya concederle algo a otro, eso es difícil. Y luego vienen los hijos y te demandan la vida, más difícil. Porque tú quieres tus cosas, quieres tu espacio, tu deporte, tu solar, tu. La segunda pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo ¿qué? Esta es la clave. ¿Por qué se divorcia el mundo? Por la dureza del corazón. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Diga conmigo, permitió. Diga conmigo, permitió. Repudiar, divorciar a vuestras mujeres, mas al principio, ¡pum!, no fue así. Una cosa es lo que Dios manda y otra cosa es que por la dureza del corazón el hombre ha legalizado. ¿O no es así? ¿Qué te dicen? Ya se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, es legal. Hermano, ¿y al principio era así? No importa que sea legal, no es moral. Punto. Y te matan por eso. Es un misógino esa iglesia. Y hasta te cancelan las predicaciones ya. Hoy día hicieron una manifestación de lo que había dentro en las Olimpiadas y cuando vieron mucha gente me dice, pastor, ¿ya vio lo que hicieron? Le digo, pero es que eso es lo que ya sabemos. La blasfemia contra Dios abiertamente es decirle a Dios, no te metas en esta tierra, no te metas con esta autoridad, no te metas con nosotros, nos hacemos cargo nosotros de nuestras vidas. ¿Ok? ¿Y qué hace Dios cuando tú le dices no te metas? Romanos 1 dice, y porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que bien les pareciera. ¿Qué es esto? Dice Dios, ¿no quieres Dios? Entonces, ¿sabes cuál es la maldición? Tú serás tu propio Dios. Tú marcarás las reglas. Pero al final del partido nos vemos. De tu partido, porque Él es eterno. ¿Sí está entendiendo? ¿No quieres la ley de Dios? Dice Dios, ok. Juega con tus propias reglas. Sé tu propio dueño. Tú piensas que así es, hazlo. Y si te da la oportunidad y te da la vida y te das cuenta que no es como uno lo planteó, que no es como uno pensó, creo, siento. No, es que yo siento que eso de ir a la iglesia periódicamente y eso de estar con la Biblia ahí de madrugada antes, no, eso ya es, como te dicen, eres un fanático. Debe ser real, no es real, debe ser que actual, moderno. Sí, para nosotros, para ellos, muchos de nosotros tenemos una vida tan aburrida y yo les digo, aburridos están ustedes porque tienen días especiales. Nosotros, cada respirar es fiesta. Y te lo habla alguien que probó de todo, hermano, y no me hagan meterme en detalle. Verso 9. Y yo os digo, desde aquí está, hermano, claro,
¿Qué nos enseñó el Señor en Mateo 5? Todo eso cuando decía, ustedes oyeron, le está diciendo a la multitud. ¿Qué oyeron? Que sus maestros, sus gobernantes, los fariseos les dijeron. Pero cuando el Señor dice, mas yo os digo, ¿cuántos entienden? ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Él vino a echar por tierra no la ley de Dios, sino el añadido y la presentación o desviación de los líderes. Dice, ustedes oyeron que les dijeron ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Que si te da en una mejilla, le pongas la otra. ¿Cómo? Pero entonces lo que mis líderes me enseñaron, no. Ellos hablaron así por la dureza de su corazón. Y Él lo dice, hermano, claramente dice el Señor en Mateo 5. Dice que no dejará. Dice Mateo 5:31. También fue dicho, sigue el Señor en esto, cualquiera que divorcie a su mujer, repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mire, pero yo os digo que ya era la práctica en Israel. Estoy hablando de un pueblo ya de Dios. ¿Qué era lo que ellos habían escuchado de sus maestros? De los fariseos, que si te vas a divorciar, pero le hagas carta de divorcio a tu mujer y la mandes. Dice, eso fue lo que ustedes aprendieron, pero Él está corrigiendo el desvío de la ley. Pero yo os digo, ¿cuántos entienden aquí eso que es tan claro? Ok, no está aquí. Es Mateo 5:31. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. O sea, ¿qué recibieron ellos en la enseñanza? Lo que le están preguntando a Jesús. ¿Es lícito? Sí. ¿Por qué Moisés nos mandó a hacerlo? Darle carta de divorcio. Es lo que si nos da el tiempo lo vamos a hacer. Pero esta mala enseñanza, Jesús ya la había en la ley real, ya la había denunciado. Él dijo, ustedes oyeron que también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, ¿sí? Dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y mire lo que concede el Señor, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué es fornicación? Lo vamos a ver, porneia. O sea, hay mucho dilema, o sea, habla de desnudez, habla de inmoralidad sexual. Dice, ya si la mujer está así, ese es el causal de divorcio. Dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí es un tema, hermanos, ¿por qué es tan difícil? Por la dureza del corazón del hombre. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, vuelve a repetir el Señor lo que acabamos de leer en Mateo 5, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la divorciada o repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, esta es otra pregunta, le dijeron sus discípulos, ya había él respondido 2 preguntas de los fariseos. Luego ahora sus discípulos que oyeron todo el debate, toda la apologética, se acercan y le dicen a Jesús, en pocas palabras te lo voy a poner en muy mexicano, ¡hala! Entonces eso de casarse no conviene. ¿Y cómo se llama el estudio, la predicación de hoy? ¿Conviene o no? ¿Conviene casarse hoy día? Los discípulos prácticamente le dicen, ¡hala! Entonces está muy duro casarse. Pero ¿cuál era entonces la intención? ¿Qué era lo que se podía hacer? Cásate, si no se entiende te divorcias, hombre. ¿Se da cuenta que ya llevaban en su corazón qué? La opción B. No, es que si es plan A, me caso. Pero la opción B, divórciate. O sea, ese es el consejo que hoy día se da. Pues cásate, experimenta, y si no, te divorcias y ya.
No, no, no ayer y no hoy. ¿Y ellos qué dijeron cuando vieron la argumentación del Señor? Dijeron, no, pues entonces no conviene casarse. Porque ¿cuál era el aliciente que ellos tenían? Me caso y cuando ya no me guste, la repudio y agarro la nueva. ¿Sí o no? Así es el corazón del hombre. Muchos que se divorcian, te lo pago, iba yo a decir, te lo firmo. Es porque ya tiene el otro que va a ocupar tu lugar o la otra que va a ocupar tu lugar. Ya tiene el plan, ya está. Porque es increíble. ¿Por qué se divorció? Es que no nos entendimos y todo. Y al mes ya se está casando la otra o el otro. Y ustedes dicen, no, esa era la causa por la que ya no siento nada. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta la perversidad de corazón que tenemos nosotros? Hermanos, si usted es grande, ya no nacimos ayer. Y piensan que con una pareja nueva las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen? Mentira. Eso no pasa. Ni en las películas pasa ya. Mire que había en el corazón de ellos. Dicen, no, pues así no conviene casarse, le dijeron sus discípulos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos, ojo, que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y ellos se quedaron aún peor, porque a la pregunta que ellos hicieron, les viene tal respuesta donde el Señor no hace una respuesta general, sino que separa tres grupos y dice, no, es que el casamiento es un don de Dios. No, si yo ya lo sabía, yo no nací para estar casado. Papá, pero ya tienes 3 hijos, ya no es lo que sientas, ya no es que me hubieran avisado, dale pa'lante. Ya. Si es que esto es saber. Porque aquel que no necesita cónyuge, esto también es un don de Dios, hermano. Un eunuco era un castrado que no podía tener relación sexual. Y había eunucos que nacían eunucos del vientre de su madre. O sea que naturalmente tenías el don de continencia o abstinencia como tenía Pablo, sí, que no necesitaba mujer, él no necesitó casarse. Y estaban los eunucos que eran los servidores de la reina. Y ellos que eran servidores de la reina eran anulados, castrados sexualmente. Ellos no podían violar o hacer algo con la reina. O sea, ellos fueron hechos así. Pero hay otros que voluntariamente deciden no casarse porque no quieren tener distracciones, sino estar todo para el Señor. En los primeros tiempos y hoy día hay misioneros que se van a lugares donde saben que los van a matar y saben entonces que no es conveniente casarse y dejar potencialmente a su esposa viuda o sin hijos. Entonces ellos decían, no me voy a casar porque yo voy a servir al Señor. De ahí se ha desviado en la iglesia popular de que quiere ser hermana, monja o monje o sacerdote, bueno, no te vas a casar. Y sabe que el aviso de los últimos tiempos dice, y prohibirán casarse. La iglesia católica, ¿por qué tiene tanto problema de pederastas y homosexualismo y orgiástricos? ¿Por qué? Porque está yendo contra esto. O sea, entonces sí hay quienes son eunucos voluntariamente, sí los hay. Hay gente que no, de parte de Dios, ellos no necesitan estar casados. Pero por causa de las fornicaciones, dice 1 Corintios 7, para no andarse quemando, no doy explicaciones, cásense. Aquel que dice, no, es que yo no necesito mujer, entonces, yo no me voy a casar porque no necesito mujer, seguro. ¿Cómo sé si tengo o no tengo el don de continencia o abstinencia? Decían por ahí algunos pastores en sus enseñanzas, mira, si de este lado tienes a un hombre así, tipo esto, y del otro lado un cactus y tú no ves diferencia, tú tienes don de continencia.
No me entendió. Y a los varones les decía, si de este lado está esta mujer, que es una casa en mis universos, y del otro lado hay un cactus. ¿Sí sabes lo que es un cactus, no? Un nopal. Y te preguntan, ¿qué prefiere usted? Tú dices, no, me da lo mismo. Para mí no hay diferencia. Tú tienes el don de abstinencia. Tú no necesitas mujer, ni necesitas varón. Pero si usted es ojo alegre o hombre o mujer, cásese para que no vaya usted a irse al infierno por adúltero. Más explicaciones yo creo sobran. Ok. Quiero el tiempo que me queda, 5 minutos. Aquí debería decir, no, pastor, dele más. Pero si fueran las series esas, ¿verdad? Que estás en la madrugada y episodio no sé qué, le damos a pues ya suéltalo, ya suelta. Y al otro día tienen que ir a trabajar o algo y van así como búhos a hacer las cosas. ¿verdad? Te dije que nos durmiéramos temprano, sí, pero qué hermoso fuera, ¿no? Que así como decíamos los capítulos de la serie, los episodios, así también deseáramos que, dile, pastor, desentráñele más. Tengo como 60 textos bíblicos, hermano. Y apenas he tocado 3 y así someramente. Y ya algunos están diciendo, entonces dígame, ¿qué? ¿Me divorcio o no me divorcio? Porque así somos, hermano. Todos en TikTok, así en capsulitas. Dígame ya, ¿me divorcio o no me divorcio? Mira, muchos casos son casos de conciencia. Ahora cuando vino la pandemia y nuestros muertos ni siquiera los podíamos ver, los incineraban. Y ya después se hizo más práctico incinerar. Y me decían, pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Incinero o no incinero? Y después de darles las explicaciones, decía al final, es un caso de conciencia. ¿Qué es un caso de conciencia? No todos son iguales, hermano. O sea, si tu corazón no te hace sentir mal, en la Reina Valera dice, no te redarguye, entonces no hay problema, porque más grande que tu corazón es Dios. Entonces es un caso de conciencia, es decir, estás en paz. ¿Sí? De una determinación que vas a tomar. O sea, de esos casos que tú dices, no me está diciendo Dios sí hazlo o no hazlo. ¿Sí me explico? Porque hay casos en los que está claramente marcada la orden. Ok, ponme de nuevo desde el versículo 1, capítulo 19 de Mateo. Voy a darle 2 o 3 puntos que le van a dar las respuestas. Y ya oraré a Dios y veré si el jueves, si usted me dice, como dicen en los programas, ¿no? de YouTube, mándeme sus mensajes y determinaremos si hacemos segunda parte. A ver. Sí, a la iglesia le gusta, si vas a ver cosas así, sí, te predica. Ok. Muy bien. Verso 3, ¿cómo dice? Entonces vinieron a él los fariseos. ¿Sí sabe quiénes son los fariseos, no? Así como terminan los feos, hermanos. Son feos, los fariseos son feos. Ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque usan el nombre de Dios para su conveniencia. Si usted viene a la Biblia para avalar lo que su duro corazón quiere, usted es un fariseo. Porque desde aquí se descubre, hermano. Dice, vinieron a él los fariseos. ¿Y qué dice ahí? Tentándole. Y en otras versiones dice, poniéndole una trampa. ¿Cuántas veces usted, así abuelo de pájaro, se acuerda de las veces que llegan los fariseos y los saduceos y los escribas? Dice para tentarle, y en las traducciones también dice para ponerle a prueba, para tenderle una trampa. Ellos no les importaba que si estaban o no estaban agradando a Dios por el grande índice de divorcio. Ese no era el tema para ellos. A ellos les importaba un rábano si el pueblo se estaba divorciando. No les importaba. No les interesaba si a Dios le agradaba o no le agradaba. Hermano, Dios está agradado con... el otro día estaba yo viendo se hacen los récords. Gente que muere en las carreteras, de esto, del otro, los feriados en sí. Pero es muy difícil encontrar estadísticas en México. Los Estados Unidos y todo son más de estadísticas. Y cuando usted ve las estadísticas, ese es un bombazo, hermano.
Entonces, el índice de divorcio es impresionantemente alto. Unos 3, 4 años antes del 19 de la pandemia, me dijo un licenciado que nos visitaba, hablando yo siempre del tema del divorcio. Me dice, ¿qué cree, pastor? Le digo, ¿qué fue? Me dice, ya se aprobó en el estado de Veracruz, dice una buena noticia, el divorcio incausado. Digo, ¿cómo? ¿Encausado? No, incausado. ¿Qué es esto? Sin causa. Como el rebelde sin causa. ¿Por qué eres rebelde? Porque me gusta ser rebelde. Yo nací rebelde, así me hicieron, y soy rebelde porque el mundo así me hizo. Entonces dice que ya no tienes que buscar causales de divorcio. No necesitas más que decir que ya me cansé. ¿Cómo? ¿Por qué se va a divorciar? Porque ya me cansé. ¿Se da cuenta en la época que estamos viviendo? Todo es parto sin dolor. Todo es anestésico. Me voy a separar, pero ¿por qué? Es que ya es lo mejor. Y yo sé que ya estoy viejo, pero no termino de sorprenderme de la crudeza en la que estamos ya, hermano. Endeudaron a los pobres papás de un lado y los papás del otro, hermano, y casi vendieron la vaca grande, la vaca chiquita y todo, y se casaron los dos, hermano. Y al rato, ¿qué? Ni bien se desquitó lo de la boda, hermano, y ya es que no, pues sabe que es que ya nos vamos. ¿Por qué? Porque es que ya no sentimos lo mismo. Y uno dice, ¿cómo? Aclárenme. ¿Cuántos saben que lo que le estoy hablando es la vida real? ¿Cuántos tienen un conocido cercano, lejano? Pero ok, vamos al punto. Llegaron los fariseos, ¿para qué? Vivamente era el deseo de su corazón, porque el trabajo, escúcheme por el amor de Dios, el trabajo, la responsabilidad de un líder es buscar la voluntad de Dios para enseñarle al pueblo y él guiar a todo el pueblo a una correcta adoración a Dios. De eso se trata ser un líder, hermano. No de, pues aquí le tapamos y allá le tapamos. No, si todo está desnudo delante de aquel a quien vamos a dar cuenta. Mi trabajo es presentarle a Dios y enseñarle a usted a través de los mandatos de Dios qué iglesia le agrada a Dios. Para eso estoy aquí, hermano. Y choco con muchos y seguiré chocando porque dicen, no, es que no. O sea, ¿cuál es la intención del corazón? ¿Por qué no estás de acuerdo con algo? Siempre hay un veneno debajo de la lengua de los duros de corazón. Los que no quieren el bien de la iglesia. ¿Sabes qué me comenta una persona? Que hubo un día temporada le llamo yo, de, ¿cómo se llama? Cuando un árbol o algo lo podas. Y nosotros sabemos que hay tiempo de poda. Y habíamos 2, 3, 4 peloncitos aquí, hermano. Y me dice la otra persona que le envió la foto de la iglesia. Y que el comentario de la otra persona de gozo fue, no, ahora sí ya se los llevó. Ahora sí ya no se levanta. O sea, ¿cómo no vas a amar a la iglesia de Cristo? ¿Cómo vas a desear que le vaya mal a la iglesia de Cristo? No, hermano. Pero de esos hay. Vamos a decir, pues si no es para mí, para nadie. ¿Cuál es el pensamiento del divorcio, hermano? Igual. O de los que matan a su cónyuge. Terrible, hermano. Destrucción completamente. Regresamos. ¿Había pureza en los fariseos? ¿O había dureza? ¿Pureza o dureza? ¿Bondad o maldad? Ellos le preguntaron porque como líderes les importaba conocer la voluntad de Dios para darla a conocer al pueblo y luchar para que estemos en esa correcta adoración. Ese es el trabajo del líder. Tú como papá, como mamá, tienes que investigar con Dios, delante de Dios, con sus mandamientos, con la convicción del Espíritu Santo, si debes llevar tu casa por acá o por acá o por acá. Ese es tu trabajo, porque tú eres el guía, tú eres el líder. No eres león para que todos sirvan al león, no. El león es el que tiene que guiar y guardar y cuidar la manada y tiene que
dar la vida en caso necesario. Entonces, mire, fueron a preguntarle ¿para qué? Para tenderle una trampa. ¿Por qué? Sabe que ellos ya estaban en una región que estaba bajo la jurisdicción ¿de quién? De Herodes. ¿Y qué Herodes? ¿Qué tiene que ver en esto, pastor? Hubo un antecesor de Jesús que se llama Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la acusación pública que lo llevó a la cárcel? Que le dijo a Herodes y a la mujer Herodías que estaban en adulterio, que estaban mal. Porque Herodías había sido esposa de su hermano, o sea que había un parentesco allí, y se había divorciado del otro y se había casado con el otro, y Juan el Bautista le declara al rey. ¿Cómo se atreve a decirle que está mal si él es el rey? ¿Y qué hizo el rey Herodes? Lo echó a la cárcel, pero lo apreciaba y lo reconocía. Pero la mujer, ella estaba con el deseo de venganza. Usted ya sabe la historia, la hemos predicado. Hizo que Herodes decapitara en la cárcel a Juan el Bautista. Ahora, los fariseos sabían lo que había pasado en esa región. ¿Y qué fueron a tentar a Jesús? Como cuando le dijeron, ¿es lícito dar el impuesto o no al César? ¿Qué es lo que pretendían? ¿Entender una verdad para alinearse? No, que él declarara para entonces decirle a las autoridades, mire, ahí anda ese Mesías que se dice, y está diciendo que no le demos al imperio el impuesto. ¿Cómo? Es un sedicioso, a la cárcel. ¿Qué buscaban ellos con esa trampa? Que Herodes, ir a decirle a Herodes, mira, este es como Juan el Bautista, viene diciendo que el casamiento y recasamiento, divorcio y recasamiento está mal. ¿Se da cuenta qué era la trampa? ¿Sí me expliqué o lo dejé peor? No querían las respuestas correctas. ¿Qué le decían? ¿Por qué comen tus discípulos sin lavarse las manos? ¿Por qué sanas a ese paralítico si es día de reposo? Eran preguntas buscando una sana respuesta para direccionar la vida en ese carril. Dice claramente, toda esa historia pasada que le dice, para tener de qué acusarle. Porque lo que ellos lo provocaban era para tenderle una trampa y que cayera él en una herejía tremenda. Porque al final, como no pudieron, usted sabe al final qué es lo que hicieron. Pagaron falsos testigos, le hicieron un sumario juicio al Señor Jesús y crucifícale. Ellos primero empezaron, ¿no? Como diciendo, para que no se vea tan drástico. Pero ya cuando vieron que no podían, de plano, ¿qué dijeron? Pagaron testigos falsos. ¿Y qué fue la orden? Crucifícale. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que ver, mira, si una persona se acerca a ti, a veces uno no lo entiende, pero ya cuando tienes discernimiento espiritual, el pastor lo debe de tener. Yo no he llegado al discernimiento espiritual, así que yo creo no, porque a veces me han pasado la rata en la nariz y ni cuenta me he dado, hermano. Ya lo que tengo es don de sospecha. A veces digo, no, este no me late, este otro como que huele mal. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos aquí? Abuelo, Jesús conocía el corazón de los hombres. Cuando Él llega, Él sabe que no era la intención de ellos dignificar a la mujer, porque ¿sabe qué estaba pasando? Dice que le daban carta de repudio por cualquier cosa. Mire lo que dicen. La pregunta es legal? No hablan de la mujer, porque estamos en un tiempo de ¿qué? Mujeres y niños no contaban. De eso estamos hablando. Ellos están preocupados si el hombre estaba haciendo bien o estaba haciendo mal. Ojo, mire el egoísmo brutal, donde algo gobierna solo el hombre, pero el hombre sin Cristo huye de ahí, hermano. Huye de ahí, porque hasta sin mujer te vas a quedar. Y se lo digo yo. Es lícito al hombre repudiar a su mujer. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuántos ven eso? ¿Sobre qué estaban preguntando? Sobre beneficio del varón, no de la mujer. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer
por cualquier cosa o causa, porque son los causales de divorcio. ¿Sí se entiende, hermano? O sea que se le estaba dando carta de divorcio, ni siquiera se le estaba dando un papel originalmente, sino que por cualquier ¿qué? Causa. Esto, él responde, ¿no habéis leído? Él se los lleva ¿a qué? ¿A qué ley? ¿A la ley que ya habían torcido los fariseos o a la ley primera? A la ley primera. Él, ¿cómo le responde? Hermano, este es el consejo que te doy. Ya nos vamos a ir, ya los veo inquietos. Este es el consejo que te doy. Usted no aguanta mucho, hermano. Tengo para predicar 5 o 6 horas. Pues sí, pero usted, porque no tiene que hacer. Ponte a desarrollar un tema de esto y acabas, ¿me divorcio o no me divorcio? Usted y yo tenemos que aprender cómo responder. Esta es la apologética. Cuando alguien te pregunte, ¿pero qué tiene de malo que se case Adán con Esteban? Usted no se meta en ese. Usted váyase a ¿qué? Al principio. Váyase a la palabra. ¿No habéis leído? ¿No habéis oído? Y esta es una constante. Cuando los fariseos llegaban a Jesús, él les respondía ¿cómo? ¿No habéis leído? ¿No lo has leído en la Biblia? Yo cuando alguien viene así le digo, pero ya leíste tu Biblia. No, pero es que no, mira, lee tu Biblia completa, pídele a Dios y ya no vas a venir conmigo. Los que vienen por consejería vienen a querer escuchar lo que ellos quieren, porque tú le das el mandamiento bíblico y luego hacen lo que ellos determinaron ya hacer. Pero vinieron para ver si había una curita antes de cortarse. Muchos llegan a decir, pero a ver, dígame, ¿es válido divorciarse o no? Eso es lo que quiero saber. No, es que no es una receta. Es que te va la vida. ¿Por qué, hermano? Tú cuando te divorcias ofendes a tu mujer. Mujer, cuando tú dejas a tu esposo, ¿es contra tu esposo? No. ¿Cuántos ya saben que todo pecado que el hombre comete contra su prójimo va contra el que mandó amar a su prójimo? ¿Cuántos hasta aquí van? ¿Cuántos dicen, ya déjeme, pastor? Se me quieren manifestar los demonios, pastor. ¿Qué no han oído? Les dijo, ¿no habéis leído? ¿Y a quién se lo está diciendo? Hermano, cuando alguien te quiera poner a pleito algo, dile, oye, pero ya leíste lo que dice en la Escritura. Y yo te aseguro, hermano, ni siquiera saben que está en la Biblia. Ni siquiera saben. ¿A poco eso está en la Biblia? ¿Eso está en la Biblia? Y serán una sola carne. Y él les dice, así que no son ya más dos. Porque algunos dicen esto, pero solo lo escuchan en las ceremonias nupciales y piensan que eso es un protocolo de una ceremonia nupcial. No, ese es del que hizo la primera boda. Se llama Dios Todopoderoso. Y lo que Dios unió, no hay ley, no hay enmiendas que corrijan lo que Dios ya, porque Dios no se corrige, porque si Dios se corrige ya no es Dios. Dios es perfecto, Él no cambia, lo que Él ya determinó no tiene error, pero el hombre viene y tuerce la ley a su conveniencia. ¿Cuántos están oyendo? Y vas a ver pastores divorciados y ¿qué más le dije? Y recasados. Ya presentan a su nueva esposa y es una hermana jovencita de la iglesia. Y a la hermana que bregó con ellos, que ya le suena todo, no, ya, es que Dios me dijo. Hola, ¿o no? Miserables son los que son. Ladrones, asesinos, sinvergüenza. No sé qué hermano me dijo por ahí, mire pastor, el esposo era apóstol o es apóstol, no es profeta, no es apóstol y ella era profeta y se divorciaron y pelearon. Mire los recursos, iglesias mega poderosas en dinero y ya ahora ella presentó un muchachón guapocito. Es que Dios me dijo que con él. Yo dije, ¿y por qué no por otro de tu más o menos medida? No, se da cuenta cómo es por la dureza, el egoísmo del corazón. Ay, Señor. Y son mega apóstoles, hermano.
Son sinvergüenzas, hijos del diablo, que tuercen la palabra, que dijo, que Dios le dijo. ¿Cuántos dicen? Son blasfemias. No hay ni punto de debate. O sea, nada más hay que decirles que no. No, ustedes no han leído la Biblia y son apóstoles. Voy a terminar porque si algo he aprendido a leer son las caras, hermano. Y no quiero botar la enseñanza que me costó todo el día de ayer. Ya hasta que me levanté y le digo a mi esposa, a mis hijos, le digo, ya no puedo más. ¿Te quieres divorciarte una vez? Y luego ella me decía en broma, ¿qué? Pero dime, ¿qué hay que hacer para divorciar? No hay divorcio, salvo por adulterio. Pero ¿sabe qué deja ahí el Señor? Él tiene un libro. ¿Cómo se llama el libro? Cuando le dice al profeta, vas y escoge a una mujer adúltera, pero de verdad adúltera, y te casas con ella. Pero ¿cómo? Y te casas con ella. Y ella adulteraba, y él ¿qué hacía? ¿Qué tenía que hacer el profeta? Ir a buscarla y perdonarla. Y algunos van a decir, ¿cómo se puede? No, ese es tu corazón podrido. O sea, lo que están oyendo y piensan, ¿pero cómo? Hermano, lo que está enseñando no es del divorcio, no es del adulterio. ¿Qué nos está enseñando el profeta Oseas? El amor de Dios que nos perdonó, que somos adúlteros. Y Él nos perdonó porque si algo Dios castiga es el adulterio, hermano. Pero aún así, hermano, mire, hay matrimonios, porque dice 1 Corintios 7, le dije que ya lo iba a dejar. Si ya se quiere ir, se puede ir, no importa, no pierde la salvación, usted ya es salvo. 1 Corintios 7 dice que como fue encontrado, o sea, como Cristo te alcanzó, así te quedes. Le voy a dar comidita al... Yo conozco un joven que a los 16 años lo casaron y la joven de ese tiempo tenía 15 años. A los 20 ya estaba divorciado como Pancho Pantera con su hijo. A los 30, después de como María Félix, se junta, se desjunta, se junta, se desjunta. A los 30 ya se casa porque era necesario casarse, si no, no podía comerse la tuna. Y como era adúltero, siguió de adúltero. Y ya se había separado de ese nuevo recasamiento, recasamiento. ¿Y qué sucede? Que fue encontrado por Cristo así. Y ya no era de que regresaras con tu primer cónyuge, sino con tu cónyuge como fuiste alcanzado. Y cuando a mí me lo enseñaron, bueno, a mi amigo me dijo que cuando se lo enseñaron, dijo, oye, pues entonces ya yo fui alcanzado ya separado, así me quedo. Cómodo, ¿no? Pero no, porque entonces entendió que tenía un deber con la que Dios lo alcanzó. Y dice 1 Corintios 7, porque estaba sucediendo en Corintios. ¿A cuántos los alcanzó Dios en situaciones diferentes? Tu mujer o tu esposo, lo más normal, el más adúltero es el esposo. Las mujeres aquí dicen diezme. El varón, pero no había nacido de nuevo. Muy probable, pero si da fruto de arrepentimiento, perdónale. Y muchos de nosotros sabemos de esa historia, ¿o no? Entonces, a ver, me desvío un poco. Como Dios te alcanzó, así te quedes. ¿Sí? Porque tienes que regresar con tu cónyuge. Pero ya no podías regresar con tu primer cónyuge. ¿Sabe que esto está aquí en el capítulo 19? ¿Sabe qué hacían estos? Despreciaban a la mujer y luego ya se casaban con otra, pero acusaban a la mujer de adúltera, que por eso la habían repudiado. Y no, la habían repudiado porque ya no les era grata. Por eso dice por cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucedía? Que la mujer, encima de que la echaban de la casa sin nada, no tenía ningún papel para decir, no, mire, él me divorció porque ya no le gusto, pero yo no cometí adulterio. Entonces ella se podía volver a casar. ¿Está entendiendo? Eso está ahí, pero ya nos vamos a orar, ya lo veo muy mal a usted.
no aguanta, no aguanta. Y más que entonces al final, ¿qué? ¿Me divorcio o no me divorcio? No te divorcies hasta que terminemos la serie de casamiento, divorcio y recasamiento. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Alguien alaba a Dios, hermano? Muy bien. Damos gracias a Dios. Pau, me da mucho gusto y me dio mucho gusto verte y que Dios pusiera en tu corazón que aquí donde comenzó tu camino en el Señor. Amados, Efraín, bienvenido Efraín, por segunda vez. Somos mandados ¿a qué, hermano? Amar. Hay historias que me han contado de personas que sin Cristo se divorciaron, se separaron, hicieron sus vidas. Conozco una en particular, a los dos los alcanzó el Señor, pero uno ya andaba perdido y una perdida. Pero a los dos los alcanzó el Señor. Esas historias hermosas. Y ¿sabes qué? Se hablaron y dijeron, ya te iba yo a hablar, y tú, pues yo ya te iba a hablar. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a mi vida. Eso es algo hermoso. Lo que Dios unió, nadie lo va a poder separar. Cuando alguien es para ti, es porque Dios te lo dio a ti y a Él para siempre. Es fácil. Siempre que tomo un taxi, lo veo y mi broma es para empezar a evangelizar. Le digo, ¿libre? Dice, estoy libre. Le digo, bueno, del vehículo, ¿verdad? Porque tú ya tienes cara de casado. Y ya por ahí voy, hermano. Y ya al rato... Hay que predicar el evangelio, hermano. No solo tiene que predicar el evangelio el pastor, haga su trabajo usted también. De pie, sentado, como quiera, pero ya nos vamos. Padre, tantas gracias te damos. Es tanto, es tan vasto. Algo que es sencillo, simple, no simplista, simple de entender. Pero siempre el ser humano, por la dureza de su corazón, por lo retorcido de su corazón, por la maldad, pone tantas trabas. Por eso este tema es tan espinoso y tan porque se ha pervertido tanto. Pero es claro, Señor, tú formaste varón y mujer y tú los uniste, porque esa es la manera, y tú los juntaste y los bendijiste y les dijiste, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El propósito de casarse, matrimonio, viene del griego de la palabra matriz, que es donde se forman los hijos. Y si seguimos en el estudio el jueves vamos a hablar de ese tema también. Un tema que hoy es tan... El tema de los hijos y causales de divorcio. Pero por hoy tienes palabra que redarguir, que meditar. Si ya te casaste, tienes demanda a corregir. Si no te has casado, te suplico, medítalo bien, ora al Señor. Pero es mi deseo hasta este momento ya que seas bendecido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te guarde lo que resta de esta tarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Recuerda, mi amado oyente, que no es por sentimiento, es por mandamiento. Recuerde usted la maldad de estos religiosos del primer siglo y le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué mandó Moisés? Eso fue mentira, porque el Señor les responde, Moisés les permitió el divorcio. O sea, no lo mandó, lo permitió. Por la dureza de su corazón. Dios no manda el divorcio. Tristemente,
Hay leyes, hay causas que lo permiten, pero en el principio esto no es así. Esta no es la voluntad de Dios. Señor, bendice tu pueblo, bendice lo que resta de esta tarde, bendice la alacena, la plática sobre la mesa, y que renunciemos a la maldad y que dejemos de retorcer lo que es recto y de pervertir lo que es correcto. Dejemos de normalizar el pecado, porque somos llamados a ser santos. Somos llamados a amar a Dios. Somos llamados a ser de Jesús. La paz de Dios esté contigo, amado, amada. Dios bendiga tu casa y te prospere por siempre. Amén.